están? Buenas noches, maestra. ¿Estamos bien aquí? Buenas noches, maestra. Buenas noches. Bueno, chicos, vamos a empezar el día de hoy para ver cuántas personas nos alcanzan a exponer, porque al parecer varios de sus compañeros no están. Entonces vamos a tratar de iniciar con los que estamos. Yo ahorita les voy a pasar la lección que tenemos que ver de historia. Y ya vamos, después de que veamos toda la lección, entonces empezamos con las exposiciones y los que estén para exponer, exponen, y los que no, pues queda pendiente para la siguiente sesión, que es la última clase. Maestra, Dime, Aileen. disculpe, ya hoy la clase pasada no estuve, entonces no supe de qué se trató el tema. Es que no, Ok. no he visto la clase. Ni yo tampoco, maestra, solamente hice las tareas. Ok, la clase pasada lo que vimos fueron dos temas. Terminamos de ver estructura socioeconómica, si no me equivoco, y vimos legislación. ¿Es correcto? Liliana, tú que estuviste la clase pasada, es correcto, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Ok, entonces en lo que es estructura socioeconómica hicimos un cuadro sobre los modelos económicos. El cuadro está en Classroom, creo que se lo subí en Classroom. Y también hicimos lo que es buscar un artículo de la ley federal. No, era la ley general. No, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estuvimos viendo varios artículos, escogieron uno, el que les haya gustado, lo compartimos en clases y vimos cómo es el proceso para que se haga una ley. Pero ya la clase está en Classroom, también los materiales, las diapositivas, y les digo que esta es la última semana para que aquellos que tengan tareas atrasadas entreguen sus tareas. Ah, ok, maestra. Nada más también para preguntarle, pues una compañera me habló de una exposición. No sé qué es lo que van a hacer o usted me puede explicar. Claro, yo les asigné presidentes a sus compañeros porque ahorita el tema de hoy es historia de México. Y vamos a ver la cronología de los presidentes a través de la historia. Entonces, para que no se haga tan tedioso que yo les esté dando presidente por presidente, realicé la dinámica de exposiciones. Pregunté quiénes querían exponer, se les asignó un presidente y es con lo que vamos a empezar el día de hoy. ¿Te gustaría a ti exponer alguno? Sí, maestra. Ok, entonces permíteme un momento y ahorita te Yo digo. también, maestra. Ok, permítame un momento y ahorita les digo cuál se les asignaría. Ah, bueno. Gracias. Israel, coméntame cuál es tu pregunta. No, nada, todo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, Aileen, tendrías que exponer el siguiente jueves a Ernesto Cedillo y Yasmín estarías exponiendo a Vicente Fox. Maestra, pero esa información pues la saco por mi medio o por una diapositiva que mande usted. No, ustedes me van a investigar y van a realizar ya sea una diapositiva, una infografía, un Word, lo pueden hacer a mano sobre el presidente. Únicamente hay que destacar pues el nombre, el periodo en el que estuvo y lo que
ahora sí que lo que aportó al país, sea ventajas o desventajas. Lo más Ok, toda su historia, que trate de toda su historia, algo así. exactamente, destacando lo más importante, Ok. porque cada persona tiene máximo 5 minutos para hablar. Ah, ok. ¿Y Entonces, eso para cuándo es, maestra? Eso ustedes estarían pasando el jueves. El jueves, ok. ok, maestra, pero era Ernesto, ¿qué me dijo? Ernesto Cedillo. Cedillo. Ah, ok. Sí, Gracias. El mío era Vicente Fox, ¿verdad, maestra? así es, No me Vicente equivoco. Fox. Ah, sí. Ok, vamos a empezar. Mientras se terminan de conectar todos, ya después paso lista. Vamos a ver el primer tema. Ok, empezamos con Historia de México. Vamos a ver el siglo XIX, XX y XXI. Antecedentes a esto. La guerra por la independencia es el antecedente más destacado, que inició el 16 de septiembre de 1810 hasta la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México. En el siglo XIX, México, después de haber consumado su independencia, había dejado atrás sus fisonomías indígena y colonial. Ya no lo definían ni Tenochtitlan ni Nueva España, aunque ambos los hubiesen forjado. Recuerden que anteriormente así nos llamábamos. Ahora surgía un nuevo México que en el siglo XIX vivió un periodo de luchas intensivas, dos invasiones extranjeras, la francesa y la norteamericana, y una guerra civil que terminó con el triunfo de los liberales y el gobierno de Juárez. A ver, permítanme. Ok, iniciamos en 1810 con la conspiración de Querétaro. La conspiración de Querétaro es conocida porque es la cuna de la independencia. A través de lo que eran estas conspiraciones, eran reuniones secretas en donde participaba la corregidora y su esposo, junto con Hidalgo Allende Aldama, los hermanos Epigemio y Emeterio González. Todos estos con el mismo objetivo de liberarse de la corona española. Cabe destacar que antes de lo que era la independencia ya se tenía una fecha estipulada en donde se iban a revelar que iba a ser por ahí de las fechas de diciembre. Sin embargo, se descubrieron estas conspiraciones secretas y mandaron a ejecutar a todos los que participaban en ella. Por lo cual, el corregidor fue encerrado y a su esposa Josefa Ortiz de Domínguez le habían mandado igual a matar porque eran parte de esta conspiración. Sin embargo, Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora, alcanzó a avisarle a Allende que los habían descubierto, que fuera a avisarle a Hidalgo, entonces fueron a avisarles y fue por eso que se adelantó la fecha a lo que hoy conocemos en la madrugada del 16 de septiembre, se levantaron en armas en contra del gobierno español. El cura Hidalgo adoptó ideales independentistas desde 1808, se extendieron por el territorio novohispano, participó en conjuntas reuniones secretas disfrazadas de tertulias literarias, llevadas a cabo en la casa del corregidor de Querétaro, Miguel Domínguez, y su esposa Josefa Ortiz. Reunió personas notables, destacaban abogados, comerciantes y militares. Los miembros de esta conjura habían acordado levantarse en armas en diciembre de 1810, pero fueron denunciados ante las autoridades virreinales, lo cual algunos de ellos fueron prisioneros y gracias al aviso enviado por la corregidora Allende fue que se adelantó la fecha de inicio del movimiento de independencia. Con este emblemático llamado a las armas la madrugada del 16 de septiembre, el padre de la patria tocó la campana de la iglesia para convocar al pueblo y reunirse la multitud en el atrio de la parroquia.
pronunció la historia arengada y al grito "Viva América, viva la América y muera el mal gobierno", con lo cual inició el movimiento por la independencia de México. El periodo de nuestra historia, conocido como Guerra de Independencia, empieza en la madrugada del 16 de septiembre de 1810 y termina el 27 de septiembre de 1821. Duró 11 años, con la entrada triunfal del ejército trigarante encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. A una jubilosa ciudad de México. El objetivo principal de este movimiento armado y social era liberar a nuestro territorio del yugo español y que en cada rincón de la colonia se olvidase por completo el concepto de virreinato. Después de la Guerra de Independencia viene en 1821 el Plan de Iguala y México Independiente, conocido también como el Plan de las Tres Garantías, que fue un proyecto político dado a conocer y proclamado por Agustín de Iturbide el 24 de febrero de 1821 y se publicó el 17 de marzo del mismo año. El documento también es conocido como Plan de Independencia de la América Septentrional y se proclamó en la ciudad de Iguala de Independencia, hoy Estado de Guerrero. Dicho plan logró la colonización entre las realistas y los insurgentes como un primer paso hacia la formalización de la independencia de México después de casi 11 años de guerra. El documento político también propició el nacimiento de la bandera, dio sustento al ejército trigarante o de las tres garantías: religión, independencia y unión. Fue el instrumento normativo que fundamentó hasta actuar la consumación de la independencia. Permítanme un segundo. La proclama que sentó las bases con las que se erigió el nuevo país fue conformada por 23 artículos con 3 objetivos principales. Por eso es llamado también Plan de las Tres Garantías. 1. Establecer la independencia de México del régimen de España. 2. Imponer la religión católica como una religión única y absoluta en México. 3. Establecer la unión de todos los individuos, es decir, imponer igualdad social entre americanos, españoles, africanos o asiáticos. Después del Plan de Iguala, a pesar de que España había firmado el acuerdo y reconoció a México como un país libre, en el año de 1822 decretó que el documento no era válido, lo cual generó diversos intentos de reconquista por parte de la corona española, a pesar de que ninguno tuvo éxito. El 28 de diciembre de 1836 se firma el Tratado de Santa María Calatrava, documento en el cual la corona española reconocía por fin a México como independiente. Después de eso viene en 1835 lo que se llamaba la independencia de Texas. La Guerra de la Independencia de Texas o Revolución de Texas tuvo lugar entre el 2 de octubre de 1835 y el 21 de abril de 1836. Los problemas que tuvieron entre el gobierno mexicano y los colonos en Texas comenzó con la migración intensiva de los estados vecinos, principalmente de Mississippi, Alabama y Tennessee, que para 1880 ya había duplicado su población con mayoría estadounidense. México no aceptó la declaración de independencia tejana, sin embargo, luego de la captura del general Santana, el 15 de marzo de 1836, mediante el Tratado de Vesco, fue reconocida la independencia de Texas, misma que mantuvo hasta en 1845, año en que se anexó a Estados Unidos.
Después tenemos la primera intervención francesa. El 16 de abril de 1838 dio inicio a la primera intervención francesa en México, la cual es conocida coloquialmente como la Guerra de los Pasteles. Los antecedentes de la Guerra de los Pasteles se remontan al año de 1827, 6 años después de la consumación de la independencia de México, cuando se firmó un acuerdo con Francia que buscaba regular la relación entre ambas naciones. Años después, un grupo de comerciantes franceses realizó una serie de reclamaciones en contra del gobierno mexicano a través del embajador francés en México, el barón Anthony Louis de Faudy. Entre ellas estaba un reclamo interpuesto por el señor Remontel, un ciudadano francés que poseía una pastelería en el poblado de Tacubaya y que declaraba enfáticamente que en 1832 oficiales del entonces presidente Antonio López de Santa Anna habían degustado de su fina repostería francesa y abandonaron su negocio sin pagar lo consumido, aprovechando los disturbios que asolaba por doquier. Por esa deuda sin pagar, el señor Remontel le exigía la estratosférica cantidad de 60,000 pesos de aquel entonces. Por ese motivo es que la intervención militar que le siguió fue conocida en México como la Guerra de los Pasteles. Después viene en 1846, Guerra de Estados Unidos-México. La intervención estadounidense en México fue un conflicto que enfrentaron entre los años 1846 y 1848. Se inició a consecuencia de las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos, cuyo primer paso fue la creación de la República de Texas, que se separó del Estado mexicano de Coahuila. Otros detonantes fueron la entrada del ejército estadounidense a la zona comprendida entre los ríos Nueces y Bravo y la demanda de indemnización al gobierno mexicano por los daños causados en Texas durante su guerra de independencia. Recuerden que en la diapositiva anterior mencionaba que los colonos estadounidenses habían invadido la mayoría de Texas, habían duplicado su población y cuando el presidente en ese entonces, Santa Anna, fue a ver qué estaba sucediendo, fue capturado y obligado a firmar su independencia. Los estadounidenses desembarcaron en Veracruz y conquistaron la capital mexicana, tras lo cual los mexicanos se vieron obligados a firmar la Paz Guadalupe Hidalgo, por la que Estados Unidos se anexaron los siguientes territorios: Alta California, Nuevo México y Texas, que hoy forman los estados actuales de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte del hoy llamado estado de Wyoming. Después tenemos lo que es la Revolución de Ayutla, que fue un movimiento insurgente originado en el estado de Guerrero en el año de 1854. La razón del levantamiento de los urinarios fue la inconformidad con la dictadura de Antonio López de Santa Anna, que aprovechó la abolición de la Constitución Federal de 1824, gobernaba dictatorialmente con el título de Su Alteza Serenísima. La revolución comprende tanto el conflicto armado propiamente dicho como las presidencias de Juan N. Álvarez e Ignacio Comonfort. Bajo la presidencia de este último fue promulgada la Constitución del año 1857. El periodo concluye con la renuncia de Comonfort a la presidencia y el inicio de la Guerra de las Reformas. Las inconformidades en contra de Santa Anna crecen por la venta de la mesilla y los liberales encabezados por Juan Álvarez, Tomás Moreno y Florencio Villarreal dieron a conocer el plan de Ayutla. En él se desconocía a Santa Anna como presidente, se exigía que se revisaran las acciones de este, que se eligiera un presidente provisional y que se creara el Congreso Constituyente de 1857, que aprobó la Constitución de ese mismo año. Luego tenemos en 1855 las leyes de reformas, las leyes de Juárez. Las leyes de reforma fueron un conjunto de leyes promulgadas en México entre 1855 y 1863 durante los gobiernos de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez.
El objetivo principal de estas leyes era la separación de la Iglesia y el Estado y la eliminación del clero eclesiástico y militar. A principios las leyes de reforma tenían tres objetivos. Eran tres. Ley de Juárez en 1855, Ley de Lerdo en el 56 y Ley Iglesias en el 57. Los objetivos de estas leyes de reforma eran la separación de la Iglesia y el Estado, nacionalización de los bienes del clero, extinción de las corporaciones eclesiásticas, secularización de los cementerios y fiestas públicas y promulgación de la libertad de culto. La Guerra de Reforma de 1858, también conocida como la Guerra de los 3 Años, fue un acontecimiento en México del año de 1858 al 10 de enero de 1861. La nación se encontraba dividida en dos grandes grupos, los liberales y los conservadores. Ambos luchaban por sus ideales. El Partido Liberal era un partido mexicano fundado a principios del siglo XIX y en él participaban personajes como José María Iglesias, Benito Juárez y Porfirio Díaz. Y por el otro lado tenemos al Partido Conservador, que fue un partido político mexicano que luchó en la Guerra de Reforma, quedando derrotado en 1861. Termina, según la historiografía mexicana, con los fusilamientos de Maximiliano I, Miguel Miramón y Tomás Mejía en el Cerro de las Campanas. Segunda intervención francesa. De igual manera, fue un conflicto armado entre México y Francia entre los años de 1862 y 1867. Tuvo lugar después de que el gobierno mexicano, encabezado por Benito Juárez, anunciara la suspensión de los pagos y de la deuda externa en 1861. Como respuesta, Francia, Reino Unido y España formaron una alianza llamada Convención de Londres y anunciaron su intención de enviar tropas a México. Las tropas de la alianza llegaron a Veracruz en 1862 y entraron en negociaciones con el gobierno de México tras sufrir un revés en Puebla el 5 de mayo de 1862. Los franceses continuaron la expedición que los llevó a ocupar la Ciudad de México el 10 de junio de 1863. Las tropas francesas comenzaron a retirarse gracias a los ataques mexicanos a partir de 1866. Tenemos el Segundo Imperio Mexicano en 1864. Fue el nombre del estado gobernado por Maximiliano de Habsburgo como emperador de México. Él era mandado desde España. Formado a partir de la segunda intervención francesa entre 1863 y 1867, tras la muerte del primer príncipe imperial mexicano, Agustín Jerónimo de Iturbide. Y por último tenemos el periodo de República Restaurada en 1867. La República Restaurada o República Triunfante es el periodo que comprende entre la derrota del Segundo Imperio Mexicano en 1867 hasta el primer periodo presidencial de Porfirio Díaz, iniciando en 1876. Y con esto cerramos el siglo XIX. Ahora nos vamos al siglo XX. Iniciamos con la Revolución Mexicana en 1910. La Revolución Mexicana es un movimiento armado iniciado en 1910 con el movimiento político de Francisco I. Madero para terminar la dictadura de Porfirio Díaz. Culminó oficialmente con la promulgación de la nueva Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, siendo esta la primera a nivel mundial en reconocer las garantías sociales y de los derechos laborales colectivos.
En 1917 tenemos lo que es la Constitución Política, con la fuerza militar a su lado. Venustiano Carranza convoca un congreso constituyente en la ciudad de Querétaro, al que concurrieron solo diputados carrancistas. El Congreso trabajó 2 meses dedicándose a elaborar una nueva Constitución Federal en la que se introducen reformas en su articulado y se establecen principios innovadores en materia agraria. Después tenemos en 1926 lo que es la Guerra Cristera. Fue un enfrentamiento armado que inundó de sangre gran parte del territorio mexicano. En esta contienda lucharon los que se conocieron como cristeros contra las políticas de intolerancia religiosa promulgadas por el gobierno de Plutarco Elías Calles. Había impuesto leyes que limitaban la libertad de culto y con ello la libertad de expresión. La principal causa de la Guerra Cristera fue la modificación del Código Penal de 1926, realizada por el presidente, en lo que se llamó Ley de Calles. Con ella se buscaba limitar aún más la participación de la Iglesia en la vida pública, incrementando el poder del Estado sobre la constitución de la Iglesia mexicana. La Guerra Cristera se prolongó durante 3 años, ocasionó unas 250,000 muertes entre civiles y combatientes. También se generó una oleada de refugiados hacia Estados Unidos que alcanzó la misma cifra, pero de ciudadanos no combatientes en su mayoría. Para 1940 tenemos lo que es el milagro mexicano. Se refiere a un periodo de crecimiento económico sin precedentes en las décadas de los 40, 50 y 60 del siglo XX en México. Como región rica en recursos naturales y materias primas, existía en México mucha oportunidad para el desarrollo de la industria, lo cual contribuyó a estimular la economía. Hacia finales de la Segunda Guerra Mundial, el país había empezado a exportar materias primas a los aliados a cambio de maquinaria y otras tecnologías. El crecimiento hacia afuera de 1940 a 1956 se dio basado en el dinamismo del sector primario. Esta política puede definirse como crecimiento sin desarrollo, ya que el número de industrias del país aumentó, pero sin la base sólida, que es la libre competencia que le permitiera desarrollarse económicamente. El crecimiento hacia adentro se dio de 1956 a 1970. La economía mexicana giró 180 grados, creciendo hacia adentro vía la sustitución de importaciones, es decir, México debía producir lo que consumía. La economía mexicana estuvo basada en el dinamismo del sector industrial, contrayendo la estabilidad de precios y ajustándose a los problemas productivos y financieros por los que pasó el país. Para 1968 tenemos la represión al movimiento estudiantil. La Constitución mexicana nos dice que la educación, en el artículo 3, que la educación debe ser gratuita desde la primaria hasta la universidad. No obstante, el gobierno anunció la intención de cobrar una colegiatura en muchas universidades públicas. Muchos universitarios se indignaron con esa idea, pues consideraban que iban en contra de la Constitución. El 2 de octubre de 1968, el mismo presidente Díaz Ordaz ordenó la matanza de los estudiantes en Tlatelolco. La matanza ocurrió en la Plaza de las Tres Culturas, un área común de muchos edificios de departamentos en Tlatelolco, una zona en el norte del Distrito Federal. Esa tarde muchos de los soldados que mataron a los estudiantes eran de las mismas generaciones que ellos. Fue un momento en el que se reveló la incertidumbre y la violencia que se escondía tras una fachada de serenidad nacional. Desde entonces, universitarios en todo el país conmemoran el 2 de octubre en favor del acceso libre a la educación en el país. En 1981 sufrimos lo que es un periodo llamado caída de los precios del petróleo. La caída de los precios del petróleo en 1980 fue un declive mundial en los precios del petróleo causado por un superávit crudo debido a una baja en la demanda tras la crisis petrolera de los años 1970.
Aquí, mi amor, viejita. Recordando que el superávit, situación de la economía en que los ingresos son mayores que los gastos. Chicos, quien tenga encendido su micrófono lo puede apagar, por favor. Para 1989 se crea el Instituto Federal Electoral como resultado de las reformas realizadas en la Constitución en materia electoral. Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y ordena la creación de el IFE, en ese entonces ahora conocido como el INE, a fin de contar con una institución imparcial que dé certeza, transparencia y legalidad a las elecciones federales. En 1994 tenemos el Tratado de Libre Comercio América del Norte, que es una zona de libre comercio entre los países de Canadá, Estados Unidos y México. Este tratado permite reducir los costos para promover el intercambio de bienes entre los tres países. México, Canadá y Estados Unidos firmaron el 17 de diciembre de 1992 y entró en vigor el 1 de enero de 1994. Con eso terminamos el siglo XIX, el siglo XX, y vamos a el siglo XXI, pero a partir de aquí vamos a empezar las exposiciones. El siglo XXI inicia con los gobiernos de Gortari, Zedillo, Vicente Fox, Felipe Jesús Calderón, Enrique Peña Nieto y finaliza con Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, aquí es donde vamos a empezar las exposiciones. Ok, vamos a empezar. Quiero saber si se encuentra en clase Carolina. Sí, maestra, aquí estoy. Ok, entonces iniciamos con Carolina. Tienes a cargo a Guadalupe Victoria. ¿Lo subiste a Classroom? Sí, lo acabo de subir, maestra, se me había olvidado. Ok. Entonces, Maestra, ¿puede ser una infografía o qué tipo de ser la información? Algo corto. puede ser una infografía, una diapositiva, lo que esté a tu imaginación, lo que tú quieras hacer. Ok. Ok, entonces comparto. Iniciamos, Carolina, contigo y si me dices cuándo cambiarle. Buenas tardes, compañeros. Bueno, a mí me tocó... ¿Le puede cambiar, maestra, a la segunda? A mí me tocó el presidente Guadalupe Victoria y él nació el 29 de septiembre de 1786. Su nombre era José Miguel Ramón. Fue el primer político y militar independentista mexicano. Además que fue el primer presidente de la República. Él gobernó de 1824 a 1826. Y después, bueno, empezando con su historia, él se quedó huérfano cuando era muy chico. Además creció con uno de sus tíos, fue Agustín Fernández, y se quedó a la protección de su tío. Entonces, en 1812 se sumó a las fuerzas insurgentes, además de que era un gran seguidor de José María Morelos, y fue entonces cuando cambió su nombre a Guadalupe Victoria. Lo cambió por dos razones, ya que él deseaba la victoria de las causas independentistas y por la Virgen, a la que se encomendó después. Sí.
Él se destacó en la toma de Oaxaca y Veracruz, ya que se dedicó a controlar el paso del Puente del Rey, además de que se hizo famoso por los exitosos asaltos a los convoyes militares que pasaban por ahí. Por ello fue que él ascendió a coronel, además de que defendió los pueblos de Nautla y Boquillas de Piedras. Bueno, entonces, donde dice continuando, yo saqué 4 puntos importantes, que fue donde Guadalupe Victoria inició una estrategia de guerra de guerrillas, ya que estas eran unos ataques breves, pero eran muy eficaces. Además de que gobernaba el territorio que dominaba y fijó un impuesto para así sostener la guerra. Después nombró jueces e impulsó los preparativos para la creación de fuerzas marítimas, además de que logró asediar y aislar las ciudades de Córdoba, Orizaba y Jalapa. Después, a principios de 1824, ya que se sancionó la acta constitutiva de la Federación, en octubre de ese año se eligió como el primer presidente de la nueva república. Y fue entonces cuando durante su periodo como presidente estableció relaciones diplomáticas con el Reino Unido, Estados Unidos, la República Federal del Centro y la Gran Colombia. Además, abolió la esclavitud, fundó un museo nacional, promovió la educación, decretó la ley de expulsión, de los españoles, ratificó las fronteras con Estados Unidos y él murió a los 56 años, murió de epilepsia en la fortaleza de Perote en 1827. En 1827 tuvo que hacer frente a una rebelión de su vicepresidente, que era Nicolás Bravo. Y creo que ya me confundí, pero eso era toda la explicación, maestra. Ok, Carolina, muchas gracias. Continuamos con... ¿Se encuentra Abraham? No, no se encuentra Abraham. ¿Se encuentra Alexa? Ok, Xochitl, ahorita cuando pase tu turno, yo presento pantalla. ¿Alexa se encuentra? ¿Tampoco? Ok, ¿se encuentra Liliana? Sí, maestra. Ok, Liliana. Ok. Bueno, Permíteme pues. un momento, ahorita te lo comparto. Sí. Aquí está. Sí. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. A mí me tocó hablarles del expresidente Luis Echeverría y nació en la Ciudad de México el 17 de enero de 1922. Es un político y licenciado en Derecho, un abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México
el 1 de diciembre de 1970 al 30 de noviembre de 1976. Además de eso, en diciembre de 1958 fue nombrado secretario de Gobernación y permaneció en la secretaría hasta 1969, cuando el partido, o sea, el PRI, que era el partido al que él pertenecía, lo postuló a la presidencia de la República. ¿Me pasa la siguiente, maestra, por favor? Los avances que vimos, bueno, que se vieron durante su gobierno, fue que la economía mexicana creció a un nivel del 6.1%. Promovió el desarrollo de puertos marítimos también, como Puerto Madero y Lázaro Cárdenas. Y también creó el Infonavit, que es el Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda. El Instituto Mexicano de Comercio Exterior y su política exterior fue activa también. Me pasa la siguiente, maestra, por favor. ¿Por qué es conocido? Pues algo que nosotros hemos escuchado mucho tiempo, aunque no nos tocó, ni siquiera a mí, fue la matanza de Tlatelolco en la Plaza de las Tres Culturas. Y además fue acusado por la FEMOS, que es la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. Y por la Fiscalía Mexicana, también fue acusado por fraguar junto a Gustavo Díaz Ordaz la matanza que yo les mencionaba, la matanza del 2 de octubre de 1968 y la desaparición forzada de personas y disidentes en el contexto de la guerra sucia en México, por lo que se convirtió en el primer expresidente mexicano en recibir 2 órdenes de aprehensión por presunto genocidio. Cumplió una prisión domiciliaria y finalmente fue absuelto de toda responsabilidad. En febrero del 2006, a sus 84 años, estuvo hospitalizado por un problema de irrigación sanguínea en el cerebro. El 2 de abril de 2006 se le embargaron un total de 14 terrenos en la isla de Cozumel porque tenía una deuda fiscal municipal acumulada en 30 años y sumaba a casi 2 millones de pesos. También, el 30 de junio de 2006, fue a prisión domiciliaria una vez más por la matanza de 1968 y fue absuelto el 18 de julio del 2006 hasta el 26 de marzo del 2007. Fue lo que duró el juicio. Y un tribunal federal le otorgó, en 2007, le otorgó la libertad absoluta. Después de su gobierno, él fue embajador y representante diplomático en Australia y Nueva Zelanda. El 17 de enero del 2021, él cumplió 99 años de edad. Pues esa es mi exposición, maestra, investigación. Muchas gracias, Liliana. Continuamos con Xochitl. Hola, buenas noches, compañeros. Yo lo hice en la libreta porque pues estaba trabajando, pero hice lo que pude. Bueno, a mí me tocó el tema de Ignacio con Monfort. Xochitl, no puedo descargar tus imágenes. No sé si sea por el internet, maestra. Lo que pasa es que no tengo internet, estoy usando datos. Ok, bueno, no hay problema. Te escuchamos. ¿Así se lo digo entonces? Sí. ¿Sí? Bueno, Ignacio con Monfort fue un destacado político y militar mexicano que hizo un papel de gran relevancia en favor del grupo liberal,
que disputó la excisión del Estado y de la Iglesia durante el periodo histórico. También participó en la defensa de la Ciudad de México cuando éste fue invadida por el ejército norteamericano en 1847. En la batalla de Churubusco, acaecida el 20 de agosto de aquel año. Sus acontecimientos más importantes una de ellas fue la fundación, la dirección de las pesas y medidas, adopta el sistema decimal. La otra fue que donde organizó al ejército, y pacífica de las revoluciones de indios en el norte del país. También promulga las leyes Juárez y Lerdo y la Fragua, así como la Constitución de 1857. El 11 de diciembre en 1957 tomó la posición como presidente constitucional. Él fue un gran militar mexicano, presidente de la República entre 1985 y 1857. Fue hijo de un oficial realista y estudió en el Colegio Carolino de la ciudad natal. Pues él llega al poder por la renuncia de Juan N. Álvarez y por el decreto del mismo. También entra a fundaciones el presidente sustituto Ignacio Comonfort, quien ocupará el cargo. Él nació el 12 de marzo de 1812 en Amazoc y falleció el 13 de noviembre de 1863 en Guanajuato. Y eso fue todo. Ok, muchas gracias, Xochitl. Sí, no se trabó, espero no se haya trabado, es que se traba su voz. No, no se trabó, todo se escuchó. Bueno, chicos, se encuentra, bueno, Paola. Ya acabé. Julia. No se encuentra Julia. Se encuentra Judith. Sí, maestra. Ok, Judith, ¿subiste tu trabajo a Classroom? Sí. Ok, perfecto. Bueno, a mí me tocó Porfirio Díaz, que se llamaba José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Él nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, México. Sus padres fueron José Faustino Díaz y Petrona Mori. Estudió leyes, pero se dedicó a la vida militar. Participó en la Guerra de la Reforma en 1858 a 1860. Y luchó contra la invasión francesa de 1861 a 1867, contribuyendo a la victoria del presidente Benito Juárez.
también lanzó el Plan de la Noria, en donde se oponía a la reelección, pero no tuvo éxito y tuvo que irse del país. Cuando Juárez fallece, regresa a México por amnistía. A ver, ahí está. Ahí. En 1867 y 1871 fue candidato presidencial, pero en ambas ocasiones fue derrotado por Benito Juárez. Llegó a poder en 1877. En el porfiriato de 1884 a 1911 gobernó dictatoriamente, haciéndose reelegir sucesivamente. Favoreció la llegada de capitales extranjeros en la minería y la industria. Mientras tanto, la mayoría de mexicanos vivía en la pobreza. En esa misma ciudad, en mayo de 1911, se firmó la paz entre maderistas y el gobierno de Díaz, quien renunció a la presidencia y abandonó el país. Y pues pasó sus últimos días junto a su esposa Carmen Romero Rubio en París, Francia, donde habría de morir el 2 de julio de 1915. Y los restos de él se encuentran en Francia, aunque la última voluntad del general Díaz fue que sus restos descansaran en México, lo cual aún no se ha cumplido. Es todo, maestra. Muchas gracias, Yuri. Continuamos con Elizabeth. ¿Se encuentra Elizabeth aquí? Carla. Sí, maestra, aquí estoy. Ah, ok, Elizabeth. ¿Subiste tu trabajo a Classroom? Sí, maestra. Elizabeth. Elizabeth, no me sale tu trabajo. Sí lo subí, maestra, pero no sé si se alcanzó a subir porque como que no tengo mucho internet. No, no me aparece ningún archivo adjunto. ¿Tú tienes alguna manera de poder presentarlo? Elizabeth, ¿tienes alguna manera de presentarlo? No, maestra, aún no tiene para mandarlo por WhatsApp. Ok, ¿me lo puedes mandar por WhatsApp? Sí, maestra. Ok. Bueno, mientras me lo mandas, se encuentra en En lo que clase. Sí. Se encuentra en clase Carla. Ok, se encuentra en clase Celia. Sí, yo. Ok, Celia, ¿subiste tu trabajo a Classroom? No, maestra. Ok, ¿tienes manera de presentarlo tú? Sí, bueno, lo hice en mi libreta. Ok. Hubiera subido la foto, pero bueno, te escuchamos. Ok, bueno, a mí me tocó Plutarco Elías Calles.
que su verdadero nombre es Francisco Plutarco Elías Campuzano. Él nació en Guaymas, Sonora, el 25 de septiembre de 1877. Fue hijo natural de Plutarco Elías Lucero, un hombre alcohólico. Fue ingeniero y político mexicano que fue gobernador interino del estado de Nuevo León durante una de las varias ausencias del gobernador Aaron Sáenz y posteriormente fue alcalde de la ciudad de Monterrey. El 1 de diciembre de 1924, Plutarco tomó posesión como presidente en su periodo en los años de 1924 a 1928. Calles trató de repetir lo que había experimentado como gobernador. Se dedicó a reestructurar la economía, a la reforma agraria, la organización de los obreros y campesinos. Se ocupó de la constitución de la gran carretera entre México y Acapulco. Fundó bancos e instituciones de crédito. Fue el primer presidente institucional de la Revolución Mexicana. Como partido político, ahora sí que fue lo del PRI, el partido del PRI, y falleció el 19 de octubre de 1945 en la Ciudad de México. Y es todo, maestra. Ok, muchas gracias, Celia. De nada. Por favor, sube tu fotografía de lo que hiciste en tu libretita para que yo te lo pueda calificar. Y Elizabeth, me lo puedes mandar personal o lo puedes mandar al grupo. No hay problema. ¿Se lo mando personal? Ok, sí. Ok, gracias. Seguimos ¿Cuál es con... el número personal, maestra? ¿Cómo? Es que no lo identifico bien en el número personal de usted. Ah, ok, entonces mándalo en el grupo. Ok, mientras se encuentra en clase... Patricia. ¿No? Reina. Reina tampoco se encuentra. Nelvi. Genesis. ¿Alguien le había asignado a José López Portillo? Lupita. Estoy. Ok, Eh, Lupita. Continuamos contigo. ¿Subiste tu trabajo a Classroom? sí, maestra. Ok, a ver. Vamos a buscarlo.
Ya comienzo. Bueno, pues a mí me tocó Carlos Salinas de Gortari. Él nació el 3 de abril de 1948 en Ciudad de México. Es un economista y político mexicano que fue presidente de México del 1 de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Previamente había sido secretario de Programación y Presupuesto en el gobierno de Miguel de la Madrid. Posteriormente fue institucional en 1987. Resultó elegido presidente de México el 6 de julio de 1988 en una elección controversial ampliamente considerada como fraudulenta. Durante su, durante su sexenio se dieron importantes cambios económicos, entre ellos firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, privatización masiva de empresas estatales, incluidas la banca, y la implementación del Programa Nacional de Solidaridad. Además, se restauraron las relaciones Iglesia-Estado y se establecieron relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Fue el último presidente al que se le asignó una partida presupuestal cuyo gasto no estaba sujeto a comprobación, denominada comúnmente como partida secreta. Sin embargo, en las administraciones subsecuentes en la suya este tipo de gasto ha sido ejercido en secretarías de Estado con fundamento en el artículo 74 constitucional. Aún después de haberse retirado de la vida pública de su país al finalizar su sexenio, durante últimos años ha tenido apariciones públicas por invitación de instituciones tanto mexicanas como de otros países. Tal es el caso de sus ponencias dadas en la Universidad de Oxford, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y la Fundación José Ortega y Gasset, así como en el marco del 20º aniversario del Instituto Federal Electoral, entre otras. Actualmente vive con su segunda esposa, Ana Paula Gerard Rivero. A menudo se menciona a Salinas de Gortari como el expresidente mexicano menos popular, de acuerdo con una encuesta nacional realizada en 2005 por Parametría. El 73% de los encuestados dijo tener una imagen negativa de Salinas de Gortari y solo el 9% afirmó tener una imagen positiva del expresidente. Y eso ya es todo, maestra. Muchas gracias, Lupita. Ahora sí, ya me mandó su exposición, su compañera. Entonces la voy a descargar. ¿La borraste, Elizabeth? ¿Mandé? ¿Borraste la exposición? No, maestra. Envié. No le aparece. No, no me aparece. Sí vi que adjuntaste bueno, alguien adjuntó una exposición en el grupo 13, pero ya no está, se eliminó el mensaje. No, maestra. A lo subí también ya atrás a la página. A Classroom. Ajá. Ok, vamos a ver.
Listo, a mí me tocó Francisco Madero. Su verdadero nombre era Francisco Ignacio Madero González. Él nació el 30 de octubre de 1873 en la Ciudad de México. No, nació el 22 de febrero de 1903. El tiempo en el que duró en el gobierno, él empezó en 1909, fundó el Partido Nacional Antirrelacionista PANA y fue un presidente de México desde el 6 de noviembre de 1911 hasta el 19 de febrero de 1913, ocupando el cargo de presidencia. Lo ocupó por 1 año 3 meses. El 22 de febrero del año 1913 fue asesinado cerca del Palacio Nacional de Ciudad de México. Francisco Madero nació el 30 de octubre de 1873 de Nacional Mexicana. Fue empresario político y presidente de México. Luego que triunfó en la Revolución en el año 1910, realizó estudios en Estados Unidos, en 2 universidades de París, y luego estudió también en la región francesa. El gobierno de Madero de 1911 y 1913. Madero asumió la presidencia en noviembre de 1911 y las características de su gobierno fue su respeto a la libertad de expresión. Se incrementó la inestabilidad política y la social por continuos levantamientos. No se logró reformas sociales importantes. El fin de la etapa de maderista. Victoriano Huerta es quien ocupa el poder con la muerte de Madero, como lo estableció el pacto de la embajada. Mantiene el poder durante 17 meses, impulsando un gobierno dictatorial con un gobernante alejado al pacto. Durante su periodo de gobierno persigue, amenazas y tortura a los diputados que se le opusieran. Su poder se basaba en el ejército, se militarizaron el gabinete, los ferrocarriles, las fábricas y la educación, como en el caso de la Escuela Nacional Preparatoria. Se nombraban gobernadores militares a los estados. Se atrae a Pascual Orozco, se intenta atraer a Emiliano Zapata, se aleja del país a todos los políticos de gran peso, nombrándose diplomáticos. Los diputados
Serapio Redondo y Adolfo son asesinados. Se pierde el apoyo de Estados Unidos. Venustiano Carranza desconoce el gobierno de Victoriano Huerta e inyecta un movimiento llamado constitucionalismo. Y es todo. Muchas gracias, Elizabeth. Ok, Julia, ¿estás lista para pasar? Sí, maestra. Ok, permíteme. ¿Ya empiezo a hablar? Sí, ya puedes empezar a hablar, Julia. Ok, está bien. Maximiliano, el apellido está muy raro, así que mejor lo voy a evitar. Fue un noble político y militar austríaco-mexicano. Nació el 6 de julio de 1832 en el Palacio de Viena, Australia. Los años que estuvo y lo que hizo en esos años fue, en los años que estuvo es del 10 de abril de 1864 a 15 de mayo de 1867. Y en estos años conservó algunas de las leyes de reforma, integró miembros del Partido Liberal a su gabinete y impulsó un decreto para abolir las deudas que los peones habían adquirido con los hacendados. Y en lo que nos ayudó fue, fue quien fundó la Academia Imperial de Ciencias y Literatura, promovió la conservación de las pirámides, entre muchas otras cosas. En que nos afectó fue pues su intento por realizar una monarquía en un país supuestamente liberal. Fue algo como imperdonable y pues como falleció y el año que falleció fue asesinado el 19 de junio de 1867 por 7 personas que pues lo balacearon, eh, y una bala atravesó pues el corazón y pues la última frase que dijo fue la de voy a morir por una causa justa, la independencia y la libertad de México, que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria y viva México. Y ya. Muchas gracias, Julia. Ok, a ver. Mm, mm. Lupita fue la última de... Sí, Lupita fue la última y para el jueves pasa Aileen y Yasmín. ¿Hay alguien que le tocaba exponer hoy que ya se haya conectado? Maestra, a mí me toca el jueves, ¿verdad? Sí, a Aileen, Yasmín y Daniela.
les toca el jueves. Maestra, no me pude conectar antes porque apenas en la frontera cambiaron los horarios el domingo, entonces pues se me fue pues la onda. Ok, no te preocupes, Julia. Valeria, te daría el tema de Enrique Peña Nieto. Axel, ¿no te acuerdas que dimos lo que eran presidentes? No me acuerdo si te asigné uno. ¿No te asigné? Era para quienes quisieran pasar a exponer. Ok, Axel, entiendo. Bueno, entonces pasarías el jueves y te tocaría Andrés Manuel López Obrador. Bueno, entonces continuamos con las exposiciones el sábado y les voy a dejar su tarea. Ok. Ok, Maestra, va a pasar lista. sí, en un momentito. Ok, van a hacer este cuestionario, se los voy a subir a Classroom. Y este cuestionario es en base a las diapositivas que vimos el día de hoy. Esa sería su tarea y quedaría para el día domingo. Maestra, disculpe, ¿me puede volver a repetir la tarea, por favor? Es que no Sí, se la entendí. van a responder las preguntas que les voy a subir a Classroom, que son en base a las diapositivas que vimos el día de hoy, las primeras. Lo pueden hacer ahora, lo pueden hacer a mano. Muchas gracias, maestra. Pues de hecho mis trabajos yo los estoy haciendo en libreta porque pues yo no cuento con computadora. O sea, mi hermana sí, nada más que pues ella está en clases a la hora que yo entro a clases. Sí, no te preocupes. De todos modos, les digo que no hay problema si lo hacen a mano. En computadora no vale más, no vale menos. Alejandro, ¿quieres? Es que no te habías conectado. Bueno, te puedo asignar. Ok, te voy a asignar a Agustín de Iturbide. Alejandro queda con Agustín de Iturbide. Aileen con Cedillo. Yasmín con Fox. Daniela con Calderón. ¿A quién le asigné? Enrique Peña Nieto. Valeria. Valeria, ¿a ti te asigné Enrique Peña Nieto? Maestra, disculpe. Sí.
¿Cuál me había dicho que me tocaba? Agustín de Iturbide. Ok, muchas gracias. Y ¿a quién le di? Axel le di Andrés Manuel López Obrador. Israel también me había pedido, ¿verdad? ¿O no se acuerdan? Israel, ¿me pediste para exponer? No. Ok. ¿Qué más me falta? Javier, expondrías a... Paola fue la que me canceló a Benito Juárez, entonces, Javier, ¿expones a Benito Juárez? Ok, entonces, Alejandro quedó con Agustín de Iturbide, Javier con Benito Juárez, Aileen con Cedillo, Yasmín con Fox, Daniela con Calderón, Valeria con Enrique Peña Nieto y Axel con Andrés Manuel López Obrador. Ok, chicos. Queda pendiente para el día jueves. ¿Alguien que se haya conectado tarde que vaya a exponer hoy? Abraham. Abraham, ¿subiste tu tarea de Classroom? ¿Cuál, profe? ¿La exposición? Sí. Ok. Entonces te la voy a reproducir en pantalla para que la expongas. Ok, te la voy a poner en pantalla y comiences a exponerlo. Ya, profe. Sí, porque no lo puedo descargar. Es esa, ¿verdad? Sí, es esa. ¿Y puedes iniciar, por favor? Sí. Vicente Guerrero nació en Ixtla, México, el 9 de agosto de 1782. Fue uno de los más importantes políticos y militares mexicanos.
en época de la independencia, siendo nada más y nada menos que el jefe militar de las fuerzas independentistas mexicanas, dirigido la inseguridad, me trabo. Dirigido la insurgencia en la etapa de la resistencia en la Guerra de Independencia de México. Vicente Ramón Guerrero Saldaña, recordado como el Vicente Guerrero, nació el 10 de agosto de 1782 en el barrio de los Zapateros del, del, del Cuatro Esquinas en Tixtla Guerrero. Sus padres fueron doña María Guadalupe Saldaña y don Juan Pedro Guerrero. La influencia de este último sería decidida, pues llegó a desempeñarse como asistente de armero. Durante su juventud y como el resto de su familia, Vicente fue arriero y aunque la educación que recibió fue escasa, llegó a simpatizar con los ideales libertarios. Después se casó con María Dolores de las Nieves Pichardo, quien pertenecía a una de las grandes familias de Omotepec. De esta unión nació la pequeña Natividad. ¿Quién fue Vicente Guerrero? Vicente Guerrero desde joven tuvo afinidad con las ideas libertarias de los insurgentes. En diciembre de 1810 se unió a las tropas independientes por su arrojo y valentía. Queda las órdenes directas de Morelos, cuando muere Morelos en 1815. La conducción del movimiento recae en el mismo Guerrero. Fue derrocado por el general Anastasio Bustamante en 1829. Reinició la lucha desde el sur y fue hecho prisionero en Acapulco. Se le sometió a juicio y Vicente Guerrero fue fusilado el 14 de febrero de 1831 en Huilapan, hoy Huilapan de Guerrero. ¿Con eso concluimos, Abraham? Sí. Ok, muchas gracias, Abraham. Ok, chicos, voy a pasar lista.
Ahí van los primeros 12. Ahorita les paso los demás. Ok, por favor verifiquen si se encuentran en la lista, si no, para que yo los agregue. Yo sí estoy, maestra. Ok, entonces todos se encuentran en lista. Ok, vamos a hacer una actividad. En el chat les acabo de adjuntar un link sobre un cuestionario del milagro mexicano. Les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. Ok, como pueden ver en pantalla van a ingresar al link y les va a salir este. Le van a dar en comenzar y van a rellenar el cuestionario. Entonces, aquí están las palabras, tienen que completar este. Dime, Manuel. Maestra, yo no estaba en la lista, solo que el internet me está fallando y ahorita me sacó. Ok, Manuel. ¿Tus apellidos, por favor? Almaraz Carrillo, maestra. Almaraz Carrillo. Sí, maestra. Ok, perfecto. Bueno, entonces les digo, aquí están las palabras que tienen que llenar en estos espacios. Únicamente para seleccionar es que van a ir en orden. Si aquí consideran que el es precio, solo le pican en precio y automáticamente les va a aparecer aquí. Si ustedes se equivocan y quieren corregirlo, únicamente tienen que picarle en la palabra otra vez. Tienen que tomarle captura de pantalla una vez que hayan terminado y me la van a subir a Classroom. Les voy a abrir el apartado. Tenemos 10 minutos para hacerlo. Maestra, a mí no me sale el link. Maestra, yo no puedo salir de Meet porque se me cierra. O sea, Ok. se me cierra la reunión, pues se me saca de la reunión si no estoy adentro de la aplicación de Meet. Ok, entonces tienen 10 minutos para realizarlo y lo suben a Classroom. Y ahorita nos vemos. Sí, lo que Maestra, puedo ¿sí hacer puede es me volver a puedo reenviar el salir código? y Sí, ahorita se ya pueden ¿Qué cuando vamos diga a lo hacer? No de lo entendí. Sí, se pueden salir, lo terminan, lo suben y ahorita lo checamos. ¿Qué Maestra, vamos a hacer? sí puede volver a Maestra, reenviar ¿qué el vamos a hacer? Porque no lo entendí. A ver, les acabo de juntar un link en el chat de Meet, Elizabeth. Le van a picar al link y les va a mandar a este cuestionario. Es sobre el milagro mexicano. Ustedes van a rellenar los espacios en blanco. Una vez que hayan terminado, le toman una captura
y me lo mandan en Classroom. Yo les voy a subir ahorita el apartado. Ok, gracias. Maestra, ¿puede volver a reenviar el link? Es que no me aparece. Sí, claro. Maestra, entonces voy a salir de la aplicación de Meet. Sí, Yasmin. Listo, les acabo de subir el apartado en Classroom. Chicos, ahora voy por un vaso de agua, pero voy a estar aquí al pendiente. Si tienen alguna duda, me lo escriben, por favor. ¿Cómo vamos, chicos?
¿Cómo van, chicos? ¿Ya terminaron? Sí, maestra, yo ya terminé. Levanten la mano quienes ya terminaron. Maestra, yo ya terminé, pero no lo puedo subir a Classroom. Le tomé captura, pero no lo puedo subir. Tal Me lo vez sea mando por el por internet. WhatsApp. Tal vez sea por el internet. Ah, ok. Bueno, vamos a resolverlo juntos. A partir de 1940, México inició una etapa llamada el Milagro. mexicano, que se caracterizó por tener un crecimiento Sostenido. en la economía nacional y fue el cambio hacia la formación de una nación moderna e industrializada. La Segunda Guerra Mundial dio un gran estímulo al crecimiento de la economía mexicana. 1940. A 1950. se dio en México un periodo de se dio en México un periodo de Ay, se me perdió. Crecimiento. hacia afuera, basado en el dinamismo del sector Primario. Esta política puede definirse como crecimiento sin desarrollo, ya que el número de Industrias. del país aumentó, pero sin la base sólida que es la libre Competencia. que le permitiera desarrollarse económicamente. De 1956 a 1970. la economía mexicana giró 180 grados, creciendo hacia adentro vía la sustitución de importaciones. Es decir, México debía Producir. lo que consumía. La economía mexicana estuvo basada en el dinamismo del sector Industrial. contrayendo la estabilidad de Precios. Muy bien. Ok, excelente, chicos. Bueno, chicos, con eso terminamos la clase del día de hoy y quedan pendientes las exposiciones para la siguiente clase. Que pasen una bonita noche. Gracias, maestra. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches, Hasta luego, maestra. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego.